El formato perfecto era una app. Una app que no tenga pantalla, que no sea visual para el niño, sino que tenga estas audio historias y que al padre le pueda dar técnicas de relajación, técnicas de masaje, que le pueda enseñar al padre a ser afectivo, porque las caricias son tan importantes en un niño. Nos topamos con un problema, encontramos una solución y no lo vimos como un negocio, sino hasta después de que comenzó a escalar. Lo lanzamos y en el día 1 tuvimos 300 ventas. Y es algo que ni nuestro sueño más salvaje nos decía de esto va a tener éxito, y del éxito que tuvo desde el principio, y lo hubiéramos imaginado. Justo ahora salieron los resultados de un estudio clínico que hicimos en Ecuador, donde las familias que usan Storybook, después de 3 meses, el 84% de ellas mejoran el sueño, que es bastante significativo. Pero lo que es más importante es que el 96% de ellos logran establecer un apego seguro. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Podcast conmigo, Jaime Sotomayor. En este episodio tenemos un formato Spotlight donde le damos la oportunidad a una startup para venir y presentar cómo está transformando su industria con su innovación. Hoy en el episodio tenemos a Francisco Cornejo. Él es el cofundador y CEO de Storybook App, una aplicación diseñada para mejorar el sueño infantil mediante la combinación de cuentos para dormir y masajes relajantes. Junto a su esposa Daniela, lanzaron esta aplicación en el 2018 después de mudarse de Ecuador a Australia, que fue una decisión, como escucharán, muy difícil que tuvieron que tomar, pero que ayudó a definir este prototipo de producto que terminó siendo muy exitoso, ya con más de 4 millones de descargas en más de 100 países. Además, Francisco en el pasado ha tenido su rol corporativo, entonces también vamos a hablar un poco cómo fue esa transición. Vamos a hablar de cómo se inspiraron para crear esta aplicación de Storybook, cuáles son los beneficios e impactos que han venido trayendo y muchas otras cosas más. No se pierdan este episodio. Pero antes de pasar a hablar con Francisco, quiero acordar que pueden ver este episodio en YouTube, pueden escucharlo en Spotify y también los invito a seguirme en LinkedIn para que así podamos estar en conversación y saber también qué opinan ustedes sobre este podcast. Bueno, sin más, vamos con Francisco. Hola a todos, aquí estamos con Francisco Cornejo. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Hola Jaime, qué gusto saludarte, muy bien por acá, gracias. Encantado de tenerte, fue un placer conocerte no hace mucho, pero ya ha pasado su tiempito y quedó pendiente esta conversación. Me gustó mucho lo que estaban haciendo y quería que la audiencia de innovación pueda escuchar qué es lo que están haciendo. Pero antes de lanzar y hablar sobre salud mental, bienestar infantil y cómo con la tecnología están ustedes resolviendo muchos problemas ahí, me encantaría que conozcan más sobre ti, cuáles fueron los pasos que fuiste tomando que te llevaron a ser el CEO de Storybook App. Claro que sí, Jaime. Creo que cuando uno da la vuelta y ve para atrás, se ve una línea perfecta que se unió con cada uno de esos puntos que pasaron para llegar al momento donde estamos. Y podría irme tan lejos como mi infancia y mi adolescencia y las cosas que me fueron formando para este momento. Pero para no serlo tan largo, resumo que siempre he tenido ese espíritu emprendedor. Por mi crianza, por mi temperamento, siempre he sido alguien que no se ha conformado con el status quo y si es que hay una manera de mejorar una situación la ha buscado. Eso me llevó a emprender. La necesidad económica también. Desde que terminé el colegio, la secundaria, tuve mi negocio propio en absolutamente otra industria. Estuve un tiempo haciendo temas de marketing, luego estuve haciendo en temas de servicios, tuve un bar con un grupo de amigos. Eso después llevó a una discoteca. Tuvimos una discoteca con otro grupo de amigos, así que otra industria totalmente distinta. Pero siempre fue esta idea de encontrar una necesidad, cómo hacerla mejor, ir aprendiendo de negocios, estudié negocios. En algún punto me absorbió el mundo corporativo, justamente por el emprendimiento. Hice un contacto que me dijo, oye, admiro mucho la manera en la que trabajas, me gustaría que trabajes con nosotros. Y así entré con 22 años a ser el gerente de marketing de una empresa automotriz muy grande a nivel mundial en su, digamos, en la división de Ecuador. Estuve ahí cerca de 5 años. En ese transcurso me casé, dejé los negocios de bares y discotecas, nacieron mis 2 hijos y de nuevo estas circunstancias me llevaron a buscar algo más. Me gané una beca del gobierno ecuatoriano y el premio fue
que pueda estudiar mi máster en cualquier país. El gobierno lo pagaba mis gastos de viaje y una parte de mis gastos de vida. Y decidimos ir a Australia a estudiar en Melbourne, ya con mi esposa y mis 2 niños en ese entonces. Así que renuncié a una vida cómoda, con un buen trabajo en una industria que me gustaba mucho, en la comodidad de mi hogar y mi vecindario y la familia con la que me he visto toda la vida, para irnos a lo desconocido con 2 bebés al otro lado del mundo. Y ahí es donde vino la inspiración para crear Storybook. Wow, en verdad súper arriesgado ese tipo de cambio. Uno suele, cuando ya tiene familia, hijos, eso impide el dar esos saltos tan riesgosos, pero quiero felicitarte por hacerlo, ¿no? Estás siguiendo algo que te estaba llamando desde adentro. Y cuéntanos un poco, entonces, cómo es que nace, cómo te inspira crear este Storybook. Sí, la verdad es que algo que he ido aprendiendo mucho es que uno crece cuando sale de su zona de confort. Si uno se queda estancado mucho tiempo en el mismo lugar, no crece. Puede estar cómodo y puede estar bien, pero si quieres crecer, que es un poco el instinto humano, queremos superarnos, crecer, tienes que salir de esa zona de confort. Y claro, cuando continúa la historia, pisamos a Australia después de 50 horas de viaje, porque claro, de Cuenca, Ecuador, hasta Melbourne, Australia, con un niño de 3 y un niño de 1, y con escalas por todo lado, nos tomó 50 horas llegar. Así que después de toda esa odisea, puse mis pies en el centro de Melbourne y lo primero que pensé fue, ¿qué hice? Y es el miedo de que hablabas, ¿no? El salirse de esa zona de confort. Le traje a mi familia a lo desconocido, con un presupuesto limitado. Todavía no tengo trabajo, tengo que buscar un trabajo. Voy a hacer mi máster acá. Y bueno, empezamos así. Ahora me doy cuenta que fue una decisión espectacular por todos los beneficios como familia que nos trajo, desde unirnos más, desde, de nuevo, en ese sufrimiento, en esa lucha, buscar soluciones. Yo estaba estudiando y después de varios meses conseguí un trabajo, así que estudiaba y trabajaba prácticamente todo el día. Salía desde las 7 de la mañana, regresaba a las 11 de la noche. Dani, mi esposa, se quedaba con un niño de 3 y uno de 1 en un departamento sola a 16 horas de uso horario con Ecuador, así que casi nunca podía hablar con la familia sin el idioma. No tenía familia ni amigos, así que se quedó encerrada con dos bebés. Y claro, va pasando la emoción del principio y va entrando este sentimiento de es muy difícil, me siento muy sola. En el caso de ella, yo estaba totalmente ausente y nuestras propias caminos en este tema estaba causando una presión muy grande en los niños. Desde sentirse solos, sentirse desatendidos. Tenían comida, tenían abrigo, tenían juguetes. Mamá estaba todo el día con ellos, pero eso no les estaba llenando algo que ahora entendemos, y es sus necesidades básicas en el lado emocional. Porque cuando yo te digo necesidades básicas, lo primero que uno piensa es comida, abrigo, seguridad. Ningún papá le dejaría a su hijo sin comer un día entero por negligencia, pero a veces sí podemos dejarles a nuestros hijos meses enteros sin nuestra presencia por negligencia o por necesidad. Sí. Así que en este transcurso de meses comenzamos a ver cómo la salud emocional de nuestros hijos se deterioraba y la nuestra también por consecuencia. Nuestra rutina de sueño era terrible, era muy mala. Comenzamos a sobrevivir la paternidad. Y fue donde Dani, en esta necesidad de encontrar algo distinto, se interesó mucho por entender las necesidades emocionales de un niño. Se dio cuenta que ella les estaba dando su atención, pero no estaba conectando con ellos. Y encontró en el masaje infantil un camino espectacular para comenzar a dar afecto físico, que es una de esas necesidades básicas, para comenzar a darles más tiempo de presencia real, no solo de compartir, sino de conectar. Y además de reconocer lo valiosa que es su vida con sus palabras, con los actos. El reconocimiento es algo hermosísimo para hablar de cómo como padres a veces no lo damos. Y en ese entonces no lo sabíamos, pero esta rutina que Dani comenzó a hacer en casa en las noches fue lo que sanó el momento que vivíamos y nos convirtió en padres mucho más conscientes. Así que yo llegaba de casa, de repente los niños ya dormían mejor, comenzaron a cambiar las cosas y ella me mostraba todo lo que hacía. Era un circo. Jaime, imagínate esto, estaba un niño en la alfombra, en el piso, con un iPad con música, velas, aceites esenciales, un libro de cuentos que ella les contaba y un folleto de instrucciones de masaje infantil que ella estaba estudiando.
Así que todo este circo para que los niños se relajen, para tener ese momento de conexión, ellos disfrutaban tanto esto que se peleaban por ser el primero para ir a dormir con tan solo recibir su masaje. Wow. Así que, nada, cambió por completo nuestra rutina. Te imaginarás que tus hijos te pidan ir a dormir es algo que te da más tiempo de poder descansar, de estar con tu pareja. La lucha constante que veo todos mis amistades o familiares que tienen hijos es no logro que vayan a dormir temprano a la hora que queremos. Exactamente. Y la verdad, no era exactamente lo que queríamos solucionar, pero lo solucionamos y fue muy notorio. Así que, y además fue un momento donde nos puso a pensar, a cuestionar tanto cómo estábamos siendo padres por inercia. En mi caso, muy enfocado a mi profesión. En el caso de Dani, sufriendo las circunstancias. Y nos volvió padres mucho más conscientes de nutrir esas necesidades emocionales de los niños. Y ahí vino la idea. Entonces, yo no podía hacer todo este circo. Yo no tengo la capacidad de separar mi cerebro en tantas partes, de hacer los masajes, contar los cuentos. Y el formato perfecto era una app. Una app que no tenga pantalla, que no sea visual para el niño, sino que tenga estas audio historias y que al padre le pueda dar técnicas de relajación, técnicas de masaje, que le pueda enseñar al padre a ser afectivo, porque las caricias son tan importantes en un niño. Así que creamos este producto. Nos imaginábamos que iba a haber algo, no había nada. Así que si es que no hay, lo creamos y lo lanzamos como un MVP. Regresamos a Ecuador a trabajar en el proyecto, lo lanzamos y en el día 1 tuvimos 300 ventas. Y es algo que ni nuestro sueño más salvaje nos decía de esto va a tener éxito y del éxito que tuvo desde el principio y lo hubiéramos imaginado. Así que fue muy emocional el darnos cuenta que esta historia personal que a nosotros nos funcionó comenzó a funcionarles también a otros padres. Y de ahí para acá ha sido un proceso de entender qué es una startup, cómo este producto que tiene potencial global se merece escalar, cómo entender dónde está el market fit, cómo entender qué es el VC, qué es un inversionista, qué es un cap table, de entender todo ese proceso. Yo venía de otro mundo y la verdad que nos topamos con un problema, encontramos una solución y no lo vimos como un negocio, sino hasta después de que comenzó a escalar. Y eso nos trajo acá ahora con casi cerca de 4 millones de descargas, con suscriptores en más de 100 países y nada, transformando la vida de muchas familias. No, me parece fascinante y muy pocos realmente caen a la solución de esa manera, ¿no? Como que normalmente es como que, bueno, voy a descubrir cuál es la problemática que hay en este espacio, pero acá fue más al revés. Es como que, oye, se me ocurre esto, hacemos un pequeño prototipo y tuvo una pegada inicial y la cuestión así, ok, creo que por aquí hay algo, sigamos explorando. Entonces, un poquito, cuéntanos cómo fue ese proceso, qué funcionalidades tuviste que ir agregando, cómo levantaste los insights que tenían tus clientes, cómo te fuiste transformando realmente en una startup que podía levantar venture capital. Como lo dices, ¿no? Fue un proceso de aprendizaje. Creo que de alguna manera estábamos preparados para mucho de lo que vino porque por temperamento estábamos siempre abiertos a explorar ideas, siempre muy emprendedores, y hablo en plural porque fue Dani quien tuvo la idea de Storybook, fue ella la que creó el concepto, yo le ayudé a darle vida, sigue siendo ella quien escribe los cuentos para Storybook, ella diseña las técnicas de masajes y las técnicas de relajación, ahora es instructora de masaje infantil, se ha formado mucho en la parte de psicología, de paternidad, maternidad específicamente, pero todo esto nos llevó a entender que así como a nosotros, lo más importante era escuchar a los usuarios y desde los usuarios pudimos ir construyendo algo que sea cada vez más útil. ¿Cómo nos volvimos una startup que esté lista para levantar venture capital? Fue por prueba, error, por grit, por estar trabajando mucho, pero sobre todo porque teníamos un convencimiento muy grande que había un propósito en esto. Veíamos que el impacto que tenía era transformador. No empezamos buscando una solución para el sueño infantil, pero sí empezamos buscando algo que nos ayude a ser mejores padres, ser padres más presentes y sobre todo que les ayude a nuestros hijos a estar más sanos. Y eso es lo que busca todo padre. Así que terminamos con algo que durante la rutina del sueño te ayuda a ser mejor padre, a estar más presente, a estar más conectado y que mejora la salud emocional de tus hijos. Y además hace que duerman mejor, además hace que el día siguiente rindan mejor en la escuela, además les hace más resistentes incluso a enfermedades. Hay tanto impacto que tiene el tener una buena rutina de sueño.
Pero ¿cómo hace para medir ese impacto a través de la aplicación? O sea, necesitas que el usuario te ingrese un tipo de input, te esté dando feedback del cómo va el progreso con sus hijos. ¿Cómo lo hacen? Hay varias cosas. Sí, tenemos información de los padres. Ellos nos cuentan varias cosas, desde cómo están durmiendo sus hijos hasta cómo está el estado de ánimo de los padres. Hay mejora mucho el estado de ánimo del padre cuando utilizan Storybook. Sí. Eso es un gran indicador de salud emocional. Si el papá o la mamá se sienten mejor, también el niño o la niña se va a sentir mejor. Sí. La otra manera es que hacemos estudios clínicos. Justo ahora salieron los resultados de un estudio clínico que hicimos en Ecuador, donde muy riguroso, donde teníamos un grupo de control, donde teníamos el grupo de Storybook. Comparamos el efecto que tenía Storybook en el sueño y en el apego del padre y el niño, el tipo de apego que tienen, concepto muy interesante en la psicología, y podemos medir los progresos. Y te doy un dato, por ejemplo. Las familias que usan Storybook, después de 3 meses, el 84% de ellas mejoran el sueño, que es bastante significativo. Pero lo que es más importante es que el 96% de ellos logran establecer un apego seguro. Y el apego seguro es la única manera de apego sana que puede tener un padre con un niño. Esto es muy profundo y podríamos irnos mucho tiempo hablando en esto, pero hay varias maneras de medirlo. Lo medimos con ensayos clínicos, lo medimos con la data de la app, lo medimos con entrevistas. Todas las semanas entrevistamos usuarios desde que empezamos, y eso nos ayuda a estar teniendo el pulso en qué efecto causamos, ¿no? Pero mucho de esto ha sido empírico. Vamos aprendiendo de nuestros errores, sobre todo al principio. Yo te diría que probablemente los primeros 18 meses de Storybook los desperdiciamos para aprender. Y eso se podía haber evitado. Si me preguntas qué me hubiera gustado que me digan antes, probablemente hubiera sido: busca consejo de alguien que ya pasó este camino para que no tengas que recorrerlo solo. Así que primeros 18 meses fue solos contra el mundo. No contamos la idea a nadie, lo construíamos solitos, con miedo de miedos tontos, ¿no? Que alguien nos vaya a copiar o que no funcione y que quedemos mal. Nada. Primeros 18 meses nos demoramos mucho, pensábamos en crecerlo como un modelo más tradicional, como una empresa tradicional, con nuestra propia inversión, poco a poco, que sean un lifestyle business. Pero después de 1 año y medio nos dimos cuenta, esto tiene potencial para ser tan grande como de la imaginación. O sea, hay más de 1 billón de padres en el mundo, cerca de 800 millones de niños que tienen la necesidad de algo como Storybook, que tienen acceso a un smartphone, que tienen un medio de pago. O sea, esto puede ser un negocio en los billones de dólares, tamaño de mercado, y no vamos a lograr esto poco a poco. Hay que crecer aceleradamente y el VC es una manera de hacerlo. Así que desde ahí fue, bueno, existe la posibilidad de VC. Y ahí me fui sin saber nada de esto, a hablar con inversionistas, entender cómo piensan, cometer todos los errores, y luego comenzar a darle forma a la empresa para que pueda crecer de una manera más acelerada. Así que lanzamos Storybook de suscripción, que ya fue como el producto público, a finales del 2019. Y 1 año después de cometer todos los errores en las conversaciones con VCs, nos encontramos con Jason Calacanis y fue nuestra primera inversión formal. Me encantaría escuchar eso, o sea, porque claro, Jason Calacanis es uno de los ángeles inversionistas más reconocidos del mundo. ¿Cómo fue que te topaste con él? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, de nuevo, este proceso de descubrir, de grit, de estar exponiéndome al fracaso y al ir a presentar sin saber qué iba a pasar. Primero nos fuimos al Collision Conference en Toronto, y primera vez hablando con inversionistas. Me acuerdo que les decíamos, buscamos levantar $500,000 y nos decían, no, es muy poco, tienes que pedir 1 millón. A la siguiente reunión decíamos, queremos levantar 1 millón. Nos decían, ya, perfecto, ¿a qué valoración? No sabemos a qué valoración, con cap o sin cap. Bueno, y así fuimos aprendiendo. Al cabo de 3 o 4 meses de eso, ya teníamos algunos inversionistas interesados. Vino el COVID, todos los inversionistas desaparecieron, como que todo se pausó. Y de ahí en adelante comenzamos desde cero a hablar con inversionistas por Zoom. Nosotros todavía en Cuenca, Ecuador. Así que todo era online. El crecimiento venía muy bien. Pudimos ser muy útiles durante el COVID. Ayudar a muchas familias con la ansiedad y con los problemas de sueño en casa. Y de nuevo, en este cambio de mindset, de comenzar a buscar gente que ya corrió este camino,
un amigo me dijo, tienes que hacer este programa que se llama Founders University de Jason Calacanis. Antes era presencial, ahora era online. Me metí a un cohort y en vivo, en el webinar de Zoom, Jason dijo, bueno, quiero que 10 startups me hagan un pitch de 1 minuto y yo les califico ahora mismo. Y me lancé en mi medio inglés, hice mi pitch de 1 minuto, me escogió como el mejor pitch de la sesión y el día siguiente me escribió su mano derecha a decir, oye, nos interesa que entres a Launch, la aceleradora de él. Empezamos hace una semana, pero te podemos dar un puesto. Ahora, paralelamente, hasta este entonces, teníamos cita con Y Combinator, ya nos agendaron la cita, teníamos cita en 30 días más y teníamos 2 fondos de inversión latinoamericanos que nos querían invertir a una valoración que no hubiera sido justa, pero no conocíamos nada distinto a eso, así que estábamos un poco inconformes, pero estábamos muy cerca de llegar al term sheet. Te imaginarás, fue difícil llegar a una decisión. Jason nos hizo la propuesta y era, la tienes que tomar ahora porque el cohort ya empezó, te invertimos ahora, que aquí están los $100,000 del convertible note, pero tienes que empezar ya. La otra era, esperamos a la entrevista con YC y si entramos o no entramos, nos tomamos el riesgo o vamos con el venture que nos está ofreciendo algo. A la final decidimos ir con Jason, fue una gran decisión, creo que nos ha ayudado mucho en todo lo que vino después. En solo 3 meses de trabajar con Jason Calacanis, durante ese tiempo pudimos conocer a más de 100 inversionistas que les pitchamos jueves tras jueves y terminamos levantando nuestro pre-seed un par de meses después. O sea, empezamos la aceleradora, 2 meses después levantamos nuestro pre-seed y nada. Y de ahí para acá, metidos de cabeza en el mundo de startups, VC y demás. Increíble. No, espectacular experiencia, especialmente el ir a, digamos, salir del círculo normal donde quizás en América Latina se levanta capital a un hub donde quizás hay más capital o mucho más inversionistas que están interesados, ¿no? Y especialmente también porque tu foco al ser B2C hace que a veces sea un poco complicado en América Latina visibilizar cómo vamos a usar ese dinero. Seguramente ahí nos contarás un poco, digamos, cómo fue tu estrategia de expansión, cómo fue que utilizaste el capital para poder crecer una aplicación, ¿no? Sí, totalmente. En Latinoamérica es muy, o al menos es mi percepción, pero la tesis de inversión está muy centrada en ciertas cosas donde no estamos nosotros. Y en Estados Unidos sí hemos encontrado que hay más interés por B2C, por Consumer Subscription Apps. Ha habido éxitos gigantescos como el mismo Calm o Headspace, muy cercanos a nuestra industria. Muchos casos más. Así que sí, por acá logramos encontrar gente que ya tenía experiencia y ya vio lo bueno que es. Pero claro, el reto ahí es lo que dices, ¿no? ¿Cómo llegas a audiencias muy grandes sin que el costo de ese marketing te coma el negocio? Bueno, empezamos con algo que creo que tiene mucho sentido y sigue siendo relevante hoy, que es el storytelling. Lo primero, la manera en la que comenzamos la empresa y esos primeros 300 clientes que compraron Storybook llegaron porque Dani compartió su historia muy transparentemente en sufrir lo que se sufrió, el cuestionarse como madre lo que se estaba cuestionando y tomar armas en el asunto y encontrar una solución y crear esta app. Ese post se volvió muy viral y así conseguimos muchos clientes, mucho feedback. Y de ahí en adelante ha sido muchísimo en redes sociales. Los padres se suelen contar cosas que les sirven, así que hemos tenido mucha captación por ahí. Con el tiempo nos hemos vuelto un poco más sofisticados en cómo hacemos las cosas y ya hemos contratado un equipo de marketing, ya tenemos diferentes canales de adquisición. Todavía sigue siendo social media una de las partes más importantes de nuestra adquisición, pero al final del día, ¿qué es lo importante, no? Que lo que te cueste atraer un suscriptor sea muy inferior a lo que ese suscriptor te va a pagar en su vida, el lifetime value. Así que hemos ido buscando maneras más sofisticadas de expandir esa diferencia entre el LTV y el CAC. Y de hecho ya hemos incursionado en algo de B2B. Hay un aspecto súper interesante en el mundo corporativo de una solución
de salud emocional para niños, desde escuelas que están interesadas en esto, hasta clínicas y pediatras y especialistas que están encontrando en Storybook una terapia para tratar la ansiedad infantil, y hasta beneficios para empleados, donde un trabajador que duerme en casa trabaja mejor. Así que hemos ido encontrando oportunidades para distribuir Storybook cada vez más eficientemente, pero ha sido parte de eso. Y algo que no puedo dejar de mencionar es que cuando haces un producto que tiene algo distinto y que tiene un impacto profundo, llega gente a sumarse a la causa. Hace 2 días estuvimos en Cupertino, en Apple Park, donde nos invitó Apple para su evento de developers, el evento más grande que hacen al año. Y es justamente porque están viendo en nosotros esa capacidad de una app que le mejora la experiencia del usuario de iPhone, de iPad, le mejora la vida, tiene el potencial de curar, de sanar de una manera sana. Así que todo eso nos va ayudando a expandir nuestro reach de la manera más eficiente posible. Entonces, un poco partieron, no sé, como para recapitular, ¿no? Partieron un poco la manera de cómo ayudar a los padres a que los hijos en la noche puedan como que ir tranquilizándose, dormir bien, estar como que recuperado. Eso impactó en los niños, impactaron en el padre y la madre. Luego han ido transicionando el tema de la salud mental, cómo esto al final termina ayudando en el colegio, a ayudar quizás a calmar ansiedad, y cómo están viendo la evolución de este espacio hacia el futuro. O sea, dónde todavía ustedes dicen acá hay mucho espacio para poder abarcar, hacia aquí va la evolución de Storybook. Sí, lo recapitulas muy bien, y justamente el futuro va hacia demostrar, no solo demostrar, sino llevar a ejecución todos los beneficios científicos, todos los beneficios emocionales que estamos viendo en Storybook a más audiencias. ¿A qué me refiero con esto? Si es que estamos encontrando que Storybook es tan eficiente como lo más eficiente conocido para tratar la ansiedad infantil, pero es mucho más fácil de implementar y escala mucho mejor, entonces Storybook debería ser usado por especialistas en clínicas y en hospitales. O sea, vemos un futuro donde Storybook es una herramienta básica en toda familia y en todo tratamiento para ayudar a los niños a manejar sus emociones, para ayudarles a los niños a reducir ansiedad, ayudarles a que tengan una rutina de sueño más sana. Por encima de todas las cosas, todo esto está atado en esa relación con el cuidador primario, en que tenga una relación más sana con mamá o papá. Al final, no lo mencioné, está implícito en toda la conversación, pero Storybook es un producto para papá y para hijo al mismo tiempo, ¿no? No es un producto para niños, no es un producto para padres, es un producto para ambos. No es como que toma, antes de ir a dormir, consume esto y no me fastidies, sino es como que una actividad para que hagan en conjunto. Exactamente. Entonces, si logramos que esto pueda ser parte de la rutina de todas las familias, lo vamos a lograr si es que hay alineamiento de todos los actores. Las escuelas, los especialistas, la voluntad de los padres, y es allá hacia donde vamos. Nosotros queremos que Storybook se vuelva esa piedra fundamental para que en esta generación, que es la generación más ansiosa que ha existido, se pueda dar una solución dramática a que pueda ayudar a que los niños tengan un futuro más brillante. ¿Por qué crees que estamos, o por qué ahorita hay una generación muy ansiosa a comparación del pasado? Y no es que lo crea, está comprobadísimo. Hay muchos estudios que hablan sobre esto, y hay muchas causas, pero lo podemos reducir en los smartphones, las pantallas, y lo que eso representa, ¿no? Primero, la sobreexposición y la sobreestimulación de las pantallas que tienen los niños desde que nacen, y esto tiene efectos en el cerebro que recién estamos comenzando a entender. Después, la misma separación que produce el que yo esté en mi teléfono y mi niño esté al lado, aunque yo esté escuchándole mientras estoy en mi teléfono, no le estoy dando el reconocimiento que mi niño necesita. O sea, un niño se da cuenta, desde un bebé se da cuenta cuando tu atención está en él o no. Y si es que yo estoy siendo negligente con la atención que le doy, no le estoy dando el reconocimiento que un niño necesita. Entonces, no digo las pantallas son el responsable, nuestro manejo de las pantallas, tanto en los niños como en nosotros, ha causado que se creen vacíos, y en la naturaleza no pueden existir vacíos. Un vacío se llena con algo, o se necesita llenar con algo. Cuando un niño siente ansiedad, busca llenar esa ansiedad con algo. Entonces, un niño, en vez de encontrar la atención de su padre o madre,
tienes ansiedad con más pantallas, o tienes ansiedad con comer más, o tienes ansiedad con... ahora se diagnostica muchísimo déficit de atención, por ejemplo, y mucho de ello no está bien diagnosticado, pero tiene mucho que ver con este vacío que están sintiendo los niños y en esta ansiedad de llenarlo con cosas que no son las que les llenan. ¿Qué sí les llenan? El afecto de los padres, el reconocimiento de los padres, el tiempo de calidad con los padres. Y eso estamos siendo negligentes por las pantallas. Totalmente. Ahora me gustaría retar un poco el futuro de la solución, tomando en consideración toda la evolución de AI que se está dando, ¿no? ¿Cómo ustedes están apalancándose en eso y más bien cómo ven eso con una potencial amenaza, ¿no? O sea, cómo el día de mañana simplemente no cojo ChatGPT y le digo, mira, quiero que seas Storybook y ayúdame todos los días a que mis hijos vayan a dormir y cosas por el estilo. ¿Cómo están viendo ese futuro ustedes? Es una excelente pregunta y además que es muy timing, ¿no? Timely, porque hace 2 días Apple presentaba su Apple Intelligence y nos llevó allá y nos decía, bueno, ¿qué van a hacer ustedes con esto? Pero algo que tenemos muy claro es que la inteligencia artificial nos está ayudando a todos a ser más productivos y la inteligencia artificial nos va a ayudar a cubrir muchos gaps que hay hoy, pero hay algo que no se puede reemplazar, que es el tiempo que un niño necesita con su padre o con su madre. Eso no es reemplazable. Y lo que estamos haciendo con Storybook es justamente eso, darles de ese tiempo. Así que, ¿qué estamos adoptando mucho de AI para ser más eficientes de nuestra producción? Es muy diferente el generar un cuento con ChatGPT con tu niño para que ChatGPT le reproduzca. Porque sí, de hecho, es bueno, es sano, lo recomiendo, funciona bien. Pero lo más importante no es tener a alguien que cuente un cuento sin esfuerzo para tu hijo. Lo más importante es darle tu atención a tu hijo. Entonces, Storybook, ¿qué te propone? Te propone actividades que hacen juntos y AI dentro de Storybook también te puede proponer eso. Así que yo no veo una amenaza, yo veo una oportunidad. Yo creo que acá Storybook se va a hacer cada vez mejor, más intuitivo, más fácil. Trabajamos mucho con Apple específicamente y que Storybook esté ahí justo cuando lo necesitas, es lo que buscamos. Todavía no llegamos a un punto donde los cuentos que te genera un AI es algo que quieres a ciegas exponerle a tu hijo. Así que no creo que eso es algo que sea sano hacerlo como con frecuencia. Está lindo como para experimentar. Y otra cosa más, el momento de la hora de sueño, la rutina de sueño, tiene ciertas características que son importantes y son en esos detalles donde las cosas funcionan o no. ¿A qué me refiero con esto? Creemos un cuento en AI, es algo que a un niño le emociona, se siente como un juego, entonces le estás quitando del momento de dormir. Si es que yo ya tengo algo listo y le pongo play, así yo lo hice anticipadamente con AI, pero ya no le involucro al niño en el proceso de creación, su mente ya no está buscando crear, sino relajarse, así que ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es que cada una de las palabras que están construidas en un texto, en un niño que está durmiendo y está rindiendo su subconsciente a las palabras que le estás diciendo, tiene que ser muy bien curado y muy bien cuidado. Así que hoy nosotros tenemos un equipo de psicólogos expertos que analizan cada palabra que sale en Storybook. Y eso es de nuevo, por eso hay el impacto que hay en la salud mental de los niños. No puedes dejar eso a ciegas de un AI. Todavía no son, y no sé si llegarán a ser 100% accurate como para filtrar todas las cosas que quieres que lleguen al subconsciente de tu niño. Así que hay ciertos temas en los cuales yo creo que Storybook va a seguir siendo relevante y se va a potencializar con todo esto. Competencia siempre va a haber y mientras más competencia hay más awareness de la necesidad. Así que nuestro play para ser relevante siempre es construir una IP fuerte. Todos los cuentos que tenemos son cuentos originales. Son más de 300 cuentos. Tenemos cerca de 20 personajes originales. Así que los niños se van familiarizando con nuestros personajes, se identifican. Eventualmente esto nos abre oportunidades para más cosas. Ya tenemos licensing, tenemos algunos negocios donde otras empresas utilizan nuestros personajes y tenemos royalties por eso. Así que nada. No, me parece fenomenal, ¿no? Y ahí, conforme vas diciendo eso, se van abriendo más oportunidades de negocio. Y era un poquito como que regresando al principio y ya como para cerrar el tema, ¿no?, de esta historia de Storybook. Mencionabas que al inicio no estabas tan al día o pasando tanto tiempo con tus hijos y bueno, en parte Storybook ayuda en eso. Ahora sí estás más pendiente, ¿no? Como dicen, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? ¿Consideras que
que eso aplica para ti o que realmente estás walking the talk? Y es una pregunta desafiante, ¿no? Porque a la final la conversamos todos los lunes con el equipo de Storybook. Sería muy hipócrita de nuestra parte estar vendiendo conexión familiar y no estar viviendo la interna. Y es algo que lo hemos hecho por diseño desde el principio. O sea, gracias a Dios nos dimos cuenta por carne propia las consecuencias que estábamos teniendo en nuestra familia y nos hemos seguido dando cuenta porque seguimos aprendiendo más sobre paternidad, en lo que más nos hemos enfocado. Así que hemos hecho eso un hábito y hemos tomado la decisión de que para todo el equipo de Storybook lo más valioso que hay es la familia. La prioridad más alta es la familia. Todos tienen tiempo ilimitado pagado para días enteros si necesitan semanas para pasar con sus niños. Sí. Nadie se pierde una presentación de la escuela, un momento de juego. Siempre estamos incentivando a que cada persona del equipo lo pueda tener. Y ahora, a la final del día me cae mucha responsabilidad a mí, porque si quiero que todo funcione, todo tiene que estar bien coordinado, tengo que trabajar muy duro, tengo que dar lo máximo para que la empresa crezca. También me toca bajarla y tener espacio para mi familia. Así que estoy en esa continua búsqueda de balance o de integración. Pero, por ejemplo, trabajo en casa, estoy con mis niños todo el tiempo. Tengo tiempo de agenda con ellos. Trato de tener disciplinadamente tiempos para trabajar y tiempos para jugar juntos. Pero claro, con una startup encima no les doy el tiempo que quisiera, pero cada vez más consciente, cada vez más presente y nada, entendiendo que el tiempo, el reconocimiento y las caricias que yo les dé ahora van a tener impacto para toda su vida. Así que nada, construyendo algo especial. Exacto. No, y agradezco todo el trabajo que estás haciendo para ayudar a tantas familias. Estoy seguro que tu éxito y lo que va a venir aún más es la demostración del impacto que estás generando. Bueno, ahora me gustaría, Francisco, llegar a la parte final del episodio, donde quiero ahora conocerte un poquito más a ti, a profundidad, a través de unas breves preguntas. Y bueno, arrancamos con la primera, que es, ¿cuál ha sido el libro que más ha influido en tu carrera profesional? Creo que podría decirte uno bastante básico, pero creo que es el que más de influencia ha tenido. Tal vez no el que más he disfrutado, pero es el que más de influencia ha tenido. Es Padre Rico, Padre Pobre, que lo leí cuando tenía 16 años y me hizo pensar que alineó mucho mis ideas, ¿no? Siempre dije, yo no quiero vivir la vida de la rata que está todo el día persiguiendo el ganarse la vida. Y eso me abrió mucho la cabeza en decir, yo quiero emprender. Exacto. Totalmente, lo comparto. Y más, o sea, a veces es un poquito frustrante cuando dices, pucha, no estoy poniendo en acción absolutamente todo lo que me propuse después de leer el libro, ¿no? Pero creo que es muy útil todo el tiempo estar retornando a ver las reflexiones o entender si estás en los cuadrantes correctos, si estás haciendo lo que realmente te has propuesto. Buenísimo. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado y cómo lo superaste? El desafío más grande. Yo creería que vienen muchos, pero el que te conté de Australia probablemente fue uno de los más críticos porque por mi propia decisión, junto con Dani, les llevé a mi familia a lo desconocido, sin tener una seguridad económica de que las cosas iban a funcionar, en edades frágiles, alejándoles de su familia. Así que tal vez ese fue el desafío más grande, el haber tenido un momento tan difícil familiarmente y cómo lo solucioné. Bueno, creando esta empresa, pero más que la empresa, cambiando de una manera vulnerable, abierta, sin juzgar la manera en la que estábamos siendo padres y siendo más conscientes sobre la importancia de nuestra paternidad. No, buenísimo. Siguiente pregunta. Si pudieras tener cualquier persona como mentor, viva o muerta, ¿quién sería y por qué? Por ahí no viene al mundo de negocios necesariamente, pero soy una persona que cree mucho en Dios y creo que Jesús es el líder más impresionante del cual uno puede aprender. Así que lo considero mi mentor. Pero si hablamos de alguien con menos divinidad, me la pones difícil. He tenido acceso a mucha gente muy valiosa. Ahora estoy trabajando con alguien que es espectacular. No sé si puedo poner una persona que
A la cabeza me vienen familiares, me viene mi abuelo, que fue fantástico y aprendí mucho de él. Pero sí, no se me ocurre alguien más específico. Pero digamos, ahí son de por curiosidad, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de tener esa conversación con Jesús, ¿qué le preguntarías? Eh, bueno, le pregunto todos los días. Claro, cómo avanzar el negocio de la manera correcta, cómo crecer de la manera correcta, cómo ordenar mis prioridades de la manera correcta. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Desde lo responsable que uno tiene que ser por sus actos, de cómo las cosas no vienen solas, sino con tu trabajo. Le pregunto todos los días y encuentro respuestas todos los días. Está súper bueno. A ver, siguiente pregunta. ¿Dónde te ves a ti mismo y tu industria en los próximos 10 años? Próximos 10 años, que en la vida de startups es como 70 años. Una eternidad. Lo veo, creo que pueden pasar muchísimas cosas. Definitivamente yo creo que vamos a estar en otro momento de nuestra vida familiar, con niños grandes, jóvenes, y creo que vamos a seguir trabajando en este propósito nuestro, que es trabajar por las familias. Así que puede que ya no en Storybook, puede que esto ya hicimos una IPO, estamos de más lejos o nos adquirieron la empresa, pero estoy seguro que vamos a seguir en este espacio de trabajar por las familias. La industria, soy más optimista que cualquier otra cosa, así que confío en que como seres humanos tuvimos la capacidad para prevenir todo el daño que pueden estar haciendo las pantallas a los niños y la influencia de las redes sociales desde tan temprana edad. Confío en que los líderes tomaron las decisiones adecuadas para limitar ese impacto. Confío en que tomamos las medidas para que la inteligencia artificial nos propulse como civilización y no nos hunda. Así que la industria en ese entonces, con esas variables, debería producir gente mucho más consciente, mucho más empática, donde el ya no hacer trabajo operativo nos permita hacer más trabajo creativo, más trabajo humano, y aspiro a que hay menos problemas de salud emocional y por ahí hay menos necesidad de que esta industria se expanda más por necesidad y tal vez más por población que por gravedad. Totalmente, concuerdo. Y bueno, pero 10 años es mucho, Jaime. Eso es como un yo time sé frame que muy es un largo. montón, y sí, ahí esperamos ver cómo, ¿no? Cómo hacen su IPO, cómo realmente generan aún mayor impacto en la industria, ¿no? Y especialmente porque, claro, has estado arrancando con un perfil digamos, de niños y situaciones muy particulares, y quizás en este tiempo habrán mil otras cosas que aún faltan por resolver, donde también ustedes pueden entrar a crear, ya sea dentro de la misma compañía o nuevas, ¿no? Entonces, ahí Sí, pueden ser un serial entrepreneur. totalmente, ¿no? Nosotros desde el día uno vimos esto como una plataforma y cómo Claro. vamos a avanzar de un tema a otro y resolviendo más temas alrededor de la salud mental, la salud emocional y la familia. Así que hay proyectos muy ambiciosos en los próximos 5 años, en los próximos 10, probablemente ya estemos después de esa etapa. Claro, ¿no? Siempre después pueden regresar a escuchar el episodio y decir, mira lo que nosotros pensamos acá 10 años que iba a pasar y mira todo lo más que hemos logrado. Excelente. No, te cierro con una última pregunta, y es, ¿cuál es la innovación tecnológica que más te ha impresionado recientemente? Ella indiscutiblemente, ¿no? No hay manera de no maravillarse con lo que puedes hacer con un prompt. Nada, nos continúa sorprendiendo en 18 meses. ¿Hay algún caso de uso que tú hayas visto que hoy o próximamente tú digas, wow, esto es mind-blowing? Y te voy a hablar te puedo dar como 2 o 3 ejemplos rápidos de momentos que he tenido ese aha moment de wow, esto es impresionante. El más reciente, usar el Vision Pro de Apple es una experiencia de otro planeta. No sé en la vida práctica cómo lo usaría. Creo que la tecnología llegará allá, pero el usarlo y poder ver lo que puedes lograr y la inteligencia artificial detrás de lograr que tus gestos, tu mirada y todo lo demás funcione como debe funcionar es impresionante. En algo más práctico, este año corrí mi primera media maratón. No soy maratonista, nunca he entrenado, ni siquiera corría por afición, muy poco, pero le pedí a ChatGPT que me arme un plan de entrenamiento para una media maratón en un mes. Y de trotar 4 o 5 kilómetros a trotar 21,
En 4 semanas seguí un plan muy estricto que me armó específico para mi edad, para mis condiciones, para mi dieta y lo demás. Y bueno, pude correr mi media maratón. Así que nada, par de ejemplos muy distintos, pero te muestro un poco el rango de posibilidades que hay. Así es, así es. Yo ahí siempre digo, ¿no? Tu límite es la creatividad. Yo creo que la gente, cada quien está encontrando casos de usos espectaculares y me encanta escuchar, ¿no?, lo que la gente hace con eso. Bueno, Francisco, te quiero agradecer enormemente por sumarte al episodio. Antes de despedirme, me encantaría si tienes algún mensaje final para la audiencia y también cuál es la mejor manera para que te descubran, puedan contratar a ti o también para que puedan descubrir este Storybook. Sí, nada, Jaime, he disfrutado mucho nuestra conversación. Encantado de conectar con quien quiera conectar en LinkedIn o por email o en la cuenta de Storybook. Mi correo es francisco@storybook-app.com. La app está gratis en el App Store y en Google Play. La puede descargar cualquiera. Tiene un plan premium opcional de suscripción para quien le interese. Pero creo que si tienes un hijo de 12 años, no importa si duerme bien o no, esto es algo indispensable para todos los padres, así que les recomiendo que lo prueben. Y palabras finales para quienes nos están escuchando. Creo que te puedo decir para dos segmentos de personas que nos están escuchando. El primero, y si están acá, es que probablemente son emprendedores o quieren ser emprendedores. Y el consejo más grande que podría dar, ya lo dejé por acá, y es busquen a las personas, busquen consejo, busquen mentores. La cantidad de tiempo, miedos, ansiedad que uno elimina y dinero que uno se ahorra al buscar consejo de alguien que ya pasó ese camino es invaluable. Y con LinkedIn o herramientas similares, todos están a un clic de distancia. Así que no tengas miedo de emprender, de preguntar. Creo que es un consejo muy bueno. Y por otro lado, quienes son papás que están escuchándonos por acá, es que el poder darles el beso de buenas noches y acostarles a tus hijos no es algo que te toca hacer, es un privilegio hacerlo. Así que si tienes la bendición de ser un papá que tiene a sus niños durmiendo hoy en casa, porque no sabes mañana, no es la realidad de otros miles de padres, aprovéchala. Y con o sin Storybook, el que puedas darles a tus hijos ese afecto, ese reconocimiento y esas caricias que necesitan es fundamental. Así que si Storybook puede ser parte de eso, lo máximo. Si es que no hay día como hoy para empezar a ser más afectivo con tus hijos. No, me encanta. Muy buen mensaje. Y son para complementar lo que mencionaba de los mentores, porque también concuerdo y ha sido de gran ayuda en mi trayectoria. Un par de tips a la hora de hacerlo, ¿no?, en la búsqueda de mentores. Si bien, digamos, contactar a alguien en LinkedIn es lo que uno pensaría que es lo más práctico, hay que saberlo hacerlo bien. A mí me pasa muy seguido que me contactan y me dicen, Jaime, quiero que seas mi mentor. Y es como que, ¿what? O sea, es un poquito brusco, ¿no? O me dicen, Jaime, quiero reunirme contigo para contarte lo que hago y seas mi mentor, ¿no? Entonces, como que mi sugerencia normalmente ahí es, en vez de ir directamente a imponerle casi este rol, que sea un poquito más, hola, tengo una pregunta y creo que tú eres la persona que puede respondérmela, ¿no? Entonces vas entablando una conversación y que esperas que eventualmente, si ha habido mucho interés por otro lado, termina generándose quizás ya una reunión y poco una amistad, y el rol de mentor se va generando orgánicamente y no es como te lo impuse, ¿no?, o te lo estoy pidiendo. Entonces creo que eso es algo que recomendaría. Y lo otro es a través de algún tipo de programa, ¿no? Tú pasaste por el programa de Jason Calacanis, ahí has conocido un montón de personas. Muchos de estos programas de aceleración, incubación, te ponen mentores. Entonces, creo que son los caminos donde no vas a tener mucho problema para encontrar o conseguir estas personas que te dediquen el tiempo. Es creo que la forma al final del día. Bueno, hay un par de consejitos nada más. Bueno, nada, Francisco, mil gracias por tu tiempo nuevamente y ya estamos conversando en una futura ocasión. Gracias, un abrazo.